Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Uno de los personajes de culto más increíbles que tiene toda la parafernalia zona sureña, Franco Felice. ¿Cómo te va? Bienvenido. Esteban, ¿todo bien? ¿Me escuchás? ¿Me ves bien? Te escucho perfecto e iluminado de manera casi celestial. Sí, justo recién me llegó un mensaje a ver si prendía la cámara, pero justo cuando me llegó se estaba prendiendo, así que no contesté porque prefería demostrarlo con hechos. Muy bien, muy bien. Yo celebro que se esté hablando. Exactamente, tenemos a Axel en la otra línea. Franco, sos estudiante de letras, sos un lector empedernido, sos un cinéfilo voraz y todos los miércoles venís en esta tertulia, en esta tertulia que hacemos en tu jardín, a contarnos sobre algún hecho en particular de aquellos mundos. En este caso has seleccionado sé que no te gusta la palabra introducción, por eso uso el término aproximación, primer plato de una autora que venís releyendo hace un ratito. Sí, exactamente. En este caso, bueno, quería referirme a una autora, una escritora, que la conocí el año pasado, y esto no es un dato de más, sino que cuando nos podamos meter un poco a fondo en esta persona, vas a entender por qué. La descubrí el año pasado, te voy a decir cuándo y ya más o menos vas a entenderlo vos solo. En marzo del 2020. O sea, que esa fecha supongo que nos trae a más de uno escalofríos, ¿no? Sí, días muy fuertes, muy fuertes. Exactamente, porque bueno, resulta que en pleno comienzo de lo que en ese momento era una cuarentena súper estricta, me topé por una recomendación con Shirley Jackson, que es la autora de la que vamos a hablar hoy. Es una escritora estadounidense que nació en 1916. Y es considerada una de las primeras, si no la primera, mujer que escribió sobre terror, que escribió terror y que se metió en el mundo en el mundo más oscuro, si se quiere, de la literatura. Pero aparte, ¿por qué menciono lo de marzo de 2020 y menciono lo de la cuarentena? Porque me acuerdo Franco, creo que se te distingue bien la voz, pero se escucha un poco latosa. A ver, continúa la oración, perdón que te interrumpí. Hola, ¿ahora me escuchás mejor? Perfecto, retomamos. No, es que te distinguimos la palabra, pero se escuchó un poquito latoso, pensamos que era algo que iba a ir impactando más, pero ya se ha normalizado. Mencionabas, perdón, Shirley Jackson, la primera mujer que escribió terror, ¿verdad? Sí, bueno, decirlo de una forma tan imperativa quizás traiga polémica, pero sí, podemos decir que fue la primera mujer que explotó el género, que se metió en la parte más oscura de la literatura y de los relatos, una cuentista y novelista estadounidense. Y todo esto te lo menciono volviendo un poco a lo que te decía antes de la fecha en la que yo la conocí, porque a mí me acuerdo que yo la conocí a Shirley Jackson por otras vías, y me acuerdo que una persona me dijo: la peor autora para leer en cuarentena es Shirley Jackson. Me dijo así. Y yo le preguntaba por qué, ¿viste? Me dijo, por el tipo de horror y de terror que ella distribuyó y que ella escribió, y que es algo que se conoce en el pequeño mundo literario como el terror doméstico, el terror en la casa, el terror... ¿Viste? Lo que pasa entre cuatro paredes. Entonces yo en ese momento diciendo, bueno, se me viene, andás a ver cuánto tiempo, se nos viene a todos una época de encierro, de no poder salir, de estar en cuarentena estricta. Qué mejor que leer a una mujer que habla sobre horror doméstico, ¿no? Como para darle un poco de tierra. Un poco masoquista, pero bueno, así somos nosotros, ¿no? Y desconocía el término totalmente de terror doméstico, justamente cuando se te avecinaban básicamente un año entero en cuatro paredes, dato no menor. ¿Cómo es que haces esto? esto? Claro, exactamente, porque aparte yo decía, bueno, ¿cómo será el terror doméstico? Que a ver, es un nombre puesto de forma arbitraria, ¿no? No es que existe el género terror doméstico, pero se entiende lo de Shirley Jackson como una suerte de terror doméstico, porque es una autora que, digamos, ahí estamos viendo una foto de ella. Es una autora que empezó a escribir de muy joven, de muy pequeña, sin nada, por una vida muy sufrida. O sea, la vida de esta mujer fue muy sufrida en todo sentido. De hecho, podemos irnos a la época en la que nace, como ya dije antes, nace en 1916, y desde que era pequeña su mamá le decía que no la quería, le decía que no quería que haya nacido.
Bueno. porque la madre quería estar más tiempo con su amante, con su esposo, y no quería tener niños. Siempre, o sea, durante toda su infancia Shirley creció con la madre diciéndole que era un accidente, y diciendo que hacía las cosas mal, que Shirley cuando era muy chica, cuando era adolescente, no salía, se encerraba a escribir, y la madre es como que la iba denigrando cada vez más. Cuando ella crece, se pone en pareja con un académico estadounidense que estaba totalmente loco y la maltrataba mucho, y bueno, nada, la tenía como prisionera, de hecho la insultaba, le decía que era una genio muy idiota, una cosa así, tenía una manera un poco extraña de dirigirse a ella, pero Shirley había como adquirido una especie de dependencia total emocional en la cual no se quería separar de él, y por más de que él la maltrate, nada, seguía al lado de ella. Todos estos condimentos fueron los que la empezaron a llevar a ella al terreno de la escritura, porque, como bien dije, ya de muy chica escribía, es en su temprana adolescencia, en la adultez más joven, cuando empieza a publicar. Empezó a escribir cuentos, su principal fuerte, tiene muchísimos cuentos escritos y tiene solamente 4 novelas publicadas, 3 novelas, pero en esas novelas y en esos relatos se empieza a ver esto del horror doméstico como el lugar donde la mujer, ella, más sufre, que es en su casa. Ella no soportaba estar en su casa, entonces por lo tanto, digamos que influyó mucho su forma de vivir y su relación con sus semejantes por el horror que ella sentía estando dentro de su casa. Ella tenía lo que se conoce hoy en día como agorafobia, que es el miedo a... o sea, en ese momento no se lo llamaba agorafobia, ¿no? Sí, sí. El miedo a salir, todo eso, pero ¿qué pasa? Ella tenía agorafobia, pero tampoco le gustaba estar en su casa. Tenía una relación muy, muy conflictiva con sus hijos. De hecho, ella en un momento, en la década del 50, empieza a escribir en unos diarios que tenía una serie de crónicas que se llaman Crónicas de lo Cotidiano, que era lo que ella hacía con su familia en su casa. Esas crónicas se llaman Viviendo entre salvajes, y los salvajes eran sus hijos. Sí. O sea... Sí, claramente en sus 4... Vos sabés, cuando dijiste terror doméstico, uno a veces ingenuamente y sin el conocimiento se imagina, bueno, horrores o cosas terroríficas que pueden pasar en 4 paredes. Uno imagina, obviamente, desde las primeras imágenes que se vienen, bueno, fantasmas, bueno, persecuciones, asesinatos, y no, esto es mucho más, lamentablemente, más parte del ser humano, como es la violencia doméstica, las malas relaciones familiares. Y en este caso, más allá del poder de la crónica, de documentar eso, el terror que generaba en ella saber que al día siguiente las cosas lamentablemente iban a estar igual. Imagino que es una inspiración muy dolorosa. Sí, y aparte a mí me parece sorprendente porque, como vos decís, esto del horror doméstico, ella siempre lo trató como algo... a ver, en la literatura de ella no hay cosas sobrenaturales, es un terror bastante realista, y todo transcurre siempre en un espacio cerrado, en una casa. En este caso, bueno, su casa, ¿no? Pero también es muy interesante ver cómo en su literatura está muy presente y como muy marcado de una manera, también pensemos en la época, el papel de la mujer. La mujer tiene que estar en la casa criando a los hijos, cocinando y limpiando, y dentro de esas 4 paredes tiene como su propio infierno, ¿no? Entonces esta mujer, Shirley, lejos de querer rebelarse contra eso, decía, bueno, el destino que me tocó por ser mujer en los años 50 es este. Entonces toda mi producción y todo lo que estoy escribiendo más o menos tiene ese tinte, ¿no? Eso de la mujer, lo doméstico, el horror de la casa, vivir con gente que no soportás y que incluso son tus hijos. A mí eso que te conté recién de Viviendo entre salvajes, me parece fabuloso que una autora le haya puesto Viviendo entre salvajes por sus hijos a unas crónicas, que ahí en la foto está con unos hijos. Esa es una foto ya cuando ella estaba más vieja, que bueno, tenía varios problemas de salud. Pero a mí lo primero que me llamó la atención de ella fue eso de las crónicas. Las crónicas aparte son súper locas porque imagínate que el estado mental de ella, después de estar tanto tiempo encerrada en la casa, se fue deteriorando. Claro. En un momento ella cuenta, por ejemplo, en las crónicas que con los hijos se ponían a pintar pavas, se ponían a, no sé, a afeitar mascotas, ya no sabían qué hacer, estaban totalmente idos todos. Pero bueno, ella mucho peor porque era la que sufría de agorafobia, la que odiaba a sus hijos, que los hijos eran chiquitos aparte. Claro. Tenía creo que 4 hijos y ellos eran los salvajes. Pero bueno, más allá de esta cuestión de las crónicas y de esta documentación de lo real, en su ficción está muy presente eso. Hay un par de relatos de Shirley que, ya te digo, los cuentos de ella son varios y tiene pocas novelas, pero hay un cuento en particular que a mí me fascina, que es uno de mis cuentos favoritos, que se llama Los Veraneantes. Sí. Es un cuento del año 1950, el título en inglés es The Summer People, y vos fijate que
es un cuento sobre una pareja de ancianos. ¿Me escuchás bien? Perfecto. No, vi una cara que no me gustó por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ahí te picaba la espalda, no sé, me pareció, viste, yo soy muy paranoico. No, es mi cara de horror, aún no la conoces. Es cuando se cae el Zoom, que por suerte no ha sucedido. Pero no, ya cuando la reconozcas será demasiado tarde. Era muy perverso. Okay. En Los Veraneantes, como te decía, es un cuento corto sobre una pareja de ancianos que se van de vacaciones a una casa que está cerca de una playa en un pueblo que ahora no recuerdo, y que, bueno, ellos, viste que en Estados Unidos tienen eso de que allá el verano creo que es en septiembre, una cosa así, tienen como o sea, acá lo que empieza en marzo es como septiembre para ellos, ¿no? Sí, tipo, las vacaciones terminan nosotros en marzo ya no estamos de vacaciones, bueno, ellos en septiembre creo que las empiezan, una cosa así, no sé cómo es. Bueno, en este cuento es una pareja de ancianos que están en esa casa y que no se quieren ir, se quieren quedar después del verano, para quedarse vacacionando. Y todo el pueblo, todas las personas que le llevan los víveres, la gente que le carga gasolina al camión, la gente que le lleva comida, la gente porque viven muy aislados, toda esa gente empieza a cortarle los suministros. La empresa de luz le corta la luz, la de agua le corta el agua, les dejan de llevar comida y no se sabe por qué, pero todos les dicen que no se pueden quedar después de el último día. Y en el cuento es de un horror tremendo, porque primero es algo muy interesante porque trata primero el tema de la vejez y el abandono, ¿no? Uh-huh. De cómo cuando uno es viejo ya deja de importar, de cómo te dejan de llamar la atención. De hecho, en el cuento la pareja de ancianos está muy preocupada porque su hijo no les manda cartas. Uh-huh. Y habla un poco de eso, ¿no? Como del olvido, de cómo dejas de importar a medida que vas envejeciendo. Pero también habla un poco de esta complicidad en el pueblo que hay, de que no sabemos por qué, y para mí es lo más intrigante del relato y lo que más me gusta, no se sabe por qué todos quieren que se vayan. Entonces, bueno, si no se quieren ir, les empezamos a hacer la vida imposible, les empezamos a cortar todo. Cuando van a comprar comida, les decimos que no hay más. Cuando piden leña para hacer la sopa, que talaron todos los árboles. Es de un horror, realmente desesperante ese cuento. Es muy cortito, es un cuento que se consigue online. La bibliografía de Shirley se empezó a traducir en español hace poco, no mucho. Yo tengo los libros, pero ya no los voy a mostrar porque ya aburre con eso. Pero ese cuento realmente a mí me impactó muchísimo. Porque también trata, más allá de ser un cuento de terror, trata sobre estos temas humanos que ya te dije. La vejez, el abandono, cómo uno deja de importar y todo eso. Es un cuento fascinante. Los Veraneantes del año 1950 realmente creo que es una de sus mejores producciones. Tiene otro cuento también muy conocido, que es un poco más viejo, que se llama La Lotería. Uh-huh. Y habla de una sociedad donde... Perdón que hago un paréntesis. No, fíjate como en los veraneantes todo transcurre en una casa, como te estaba diciendo. Una casa de verano en donde vivían los dos ancianos protagonistas. Exactamente, donde están de vacaciones. Vos fíjate cómo eso del horror doméstico sigue presente, porque es lo doméstico. Ellos no pueden comer porque no les dan comida. Claro. Y después, bueno, todo ese tipo de cosas. Hay otro cuento de ella, el más famoso quizás, que se llama La Lotería, que un poco escapa a esta cosa de lo doméstico, pero que sigue siendo el más conocido, y habla sobre un pueblo en el cual una vez al año se lleva a cabo un juego de lotería, un sorteo, el cual nadie quiere ganar, y al principio nadie sabe porque el lector no entiende por qué nadie quiere ganar la lotería, hasta que se sabe que resulta que aquel ciudadano que gane la lotería se gana, entre comillas, ser sacrificado para que en el pueblo al año siguiente haya bonanza económica, haya seguridad, haya nada, lo que hace que un pueblo funcione bien. Entonces, bueno, uno recién más al final, no quiero spoilear, ¿no? Pero uno recién más al final se va dando cuenta por qué nadie lo quiere ganar, porque aquel que lo gana resulta asesinado, ¿no? Sí. No, me flashó en un ángulo completamente diferente. Es excelente, es excelente ese cuento. Y hay seguramente va a haber alguna influencia en otro ángulo de, no sé si viste la película Midsommar, que justamente ahonda un tópico levemente parecido, un pueblo lejano, una especie de sorteos. Excelente película Midsommar aparte, una película fantástica en todo sentido. Y tiene un poco de eso, es verdad, sí, ahora que lo mencionás. No lo quiero desvirtuar, pero me vino ese eco. Este último, hablaste primero de Los Veraneantes, que ahora te hago un comentario de eso, pero este segundo, el de la lotería, se titulaba, perdón. La Lotería. Perfecto. Yo había mandado una imagen por ahí de la portada de una adaptación que se hizo. Es un cuento también, es un cuento que está en varias colecciones de ella. Después ya hablamos más o menos de los relatos, ya te digo, tiene bastantes.
Hay un cuento, una novela de ella, que la conocerán muchos porque hace poco se hizo una adaptación a Netflix que está basada medio por encima, que es La maldición de Hill House. Se hizo hace un par de años. Ahí está, The Haunting of Hill House. Yo siempre te mando las fotos de las primeras ediciones porque para mí son hermosas. Es muy divino. La maldición de Hill House, insisto, Netflix se tomó muchas libertades porque, insisto, no tiene por qué ser tan igual, es una adaptación, pero, viste, también, la novela habla sobre un científico que encierra a gente en una casa para hacer experimentos con ellos y va viendo cómo van reaccionando, cómo se van tratando entre ellos, todo eso, y sigue de vuelta encima este fantasma de lo doméstico. Ocurre en una casa, ya el título, la maldición de la casa de Hill House, ¿no? Este cuento, aparte, esta novela, perdón, es muy interesante porque, volviendo un poco a hablar de Shirley Jackson, de ella como autora, es una autora que fue muy reivindicada por Stephen King. Stephen King es muy fanático de Shirley Jackson. Yo a ella la conocí de nombre por King, que no me acuerdo en qué novela, en el prólogo, Stephen dice que La maldición de Hill House es la mejor novela de terror de la historia. Y bueno, constantemente Stephen King la está reivindicando y la está nombrando, y se nota mucho la influencia de ella en él. Y es como el gran responsable, si se quiere, de que los lectores contemporáneos conozcan a Shirley Jackson. Insisto, él es muy lector y es un poco también como el que la trajo a colación de vuelta, porque cuando ella escribía en pleno auge de su literatura, no era como muy tenida en cuenta. Después de su muerte, un poco se la olvidó, ya más en los 80, 90, con Stephen King empieza a dársele más pelota, ¿no? Pero es notable la influencia de ella en él. Abona acá a estos comentarios que hacía Tutti, que está en la operación sobre la línea King, Jackson King. Yo también agrego, complemento, Fran, acá mientras vos mencionabas, amén de todo lo que es el viaje analítico y además la invitación a leer, activar por el lado de, bueno, dónde encontrarlo. Y mencionaste que Los Veraneantes se consigue fácil en internet y muy fácilmente, tengo una computadora acá, tecleé Los Veraneantes y efectivamente tengo enfrente mío al texto, a la novela, mejor dicho. Sí. Está en literatura.us. Es un cuento, sí. Un cuento, perdón. Los Veraneantes es un cuento. Me impacta, no quiero desvirtuar, pero primero me lo voy a imprimir ahora, acá unas cuadras, porque me dio mucha curiosidad y quiero leerlo para reivindicar lo que haces. Y no puedo evitarlo, justamente acá dice Shirley Jackson, San Francisco, California, 1916, North Bennington, Vermont, 1965. Falleció a los 49 años. Murió muy joven. Muy joven. Murió muy joven, muy enferma. Los últimos años de su vida ella estuvo con... su principal problema era el sobrepeso. Ella tenía mucho sobrepeso y aparte fumaba desmesuradamente. De hecho, hay anécdotas de un biógrafo que años después hizo una crónica sobre ella, que ella se encerraba a fumar porque no quería que los hijos la persigan, o sea, que como que les molestaba el humo, entonces se encerraba a fumar en un cuarto y de tanto hacer ese hábito, de tanto fumar para aislarse, se terminó enfermando. Claro, ella muere en el año 65. Respecto a lo de las novelas que te dije recién, la que mencionamos que es Hill House, sí. Hay otra que también me llama mucho la atención, que fue la primera que leí de ella, que se llama Siempre hemos vivido en el castillo. Otra vez, el título ya te remite a lo doméstico. Total. Siempre hemos vivido tiene semánticamente una connotación muy doméstica. Esa edición preciosa, trata de también un adolescente que un día sin motivo, sin explicar nada, mata a su familia, aparte de su familia, y se encierra con su hermana y con un tío, y con su mascota. No voy a contar nada porque realmente contar cualquier cosa es spoilear con esta novela, pero es realmente alucinante cuando empieza a contar por qué los mató, cuando empezás a ver las relaciones entre los asesinados y los familiares que dejó con vida. Siempre hemos vivido en el castillo. Excelente novela de Shirley del año 62. Es una de las últimas cosas que escribió. Ya estaba muy deteriorada en ese momento. También la otra gran novela, que para mí es la más rara, y esta no se consigue tan fácil en español. Sé que está editada, pero no se consigue fácil en español. Se llama El reloj de sol. Es también del año 58, 59 por ahí. Y es increíble porque trata sobre el argumento es increíble, ¿no? Porque trata sobre una familia millonaria, que creo que viven en Australia, está ambientada en otro país, que un día el padre se levanta y de la nada los despierta a todos, son un montón en la familia, los empieza a despertar a decirles que se viene el fin del mundo. Y todos le preguntan qué pasa. No, se viene el fin del mundo, hay que esconderse, qué sé yo.
el padre va a comprar provisiones para estar encerrados porque se viene el fin del mundo y se esconden todos en un sótano. Y a partir de ahí se empieza a resquebrajar toda la relación y a entender quizás la potencia maldita que tiene un encierro con 12, porque creo que son 12 familiares, hay tíos, hay abuelos, hay primos, es un infierno realmente vivir con 12 personas. Sí. Imagínate encerrados en un supuesto fin del mundo, no, deja que salgo a pasear al perro y que me maten. Pero realmente es muy bueno, y en ese punto, ese libro King lo menciona una vez lo mencionó varias veces cuando habló sobre El Resplandor. Viste que El Resplandor es como, nada, es el horror de la cuarentena y del encierro. Yo me acuerdo cuando empezó la cuarentena, que muchos hablaban de, es como El Resplandor, ¿viste? Esto de estar encerrado y de ver cómo el ambiente te va comiendo. Es el ícono del confinamiento, por excelencia, la imagen de Jack Nicholson yendo ahí con los ojitos saltones. Totalmente. La novela, especialmente, más allá de la película, que ya la conocemos todos, la novela del Resplandor, que es mucho más profunda en la cuestión de cómo el ambiente, cómo las cuatro paredes del hotel enloquecen al protagonista Jack Torrance, a tal punto de que el hotel es un protagonista, es un personaje más. Sí. Lo mismo pasa con las obras de Shirley Jackson. La casa o la habitación termina siendo un personaje. Se le da una entidad. Entonces, en el libro de Stephen King, en El Resplandor, se nota mucho esa influencia para mí, esto lo digo, es una opinión personal como lector, se nota mucho la influencia en El Resplandor, por esto del encierro y de cómo te vas enloqueciendo. Ahí vemos escenas de la película. Creo que es como la novela de King más Shirley Jackson que hizo King, que igual influencias de él y pistas sobre su literatura, sobre la literatura de Jackson está llena en la obra de King, pero El Resplandor es como, nada, es un paso más adelante. Aparte King la escribió cuando era muy joven, era muy lector de Shirley Jackson, entonces se entiende también eso. Pero es muy interesante verlo desde, ya te digo, vos ponete en mi cabeza leyendo todo esto cuando empezó el encierro. No quiero imaginarlo. No. Era realmente, claro, yo encerrado en mi casa con mi mamá y mi hermana leyendo horror doméstico. Era como, ¿cuánto voy a aguantar? ¿Viste? Creo que a cualquiera nos pasaría. Pero encima esto de... Me acuerdo que lo primero que leí yo de ella fue Siempre hemos vivido en el castillo. Y después leí algunas de las crónicas de Viviendo entre salvajes, que, repito, porque vale la pena, me compró con el título cuando supe que los salvajes eran los hijos. Sí. Que aparte son niños normales. Claro, eran nenitos de 4 o 5 años, veíamos la foto, eran nenitos en edad de casi jardines primarios. Eran nenitos normales, la loca era la madre, o sea. Claro. Con los pibes está todo bien, si aparte algunos ni sabían leer, pero no, el problema era ella, ¿viste? Y aparte la relación conflictiva con su marido y todo eso. Pero autora de cuentos, relatos, elegí esos dos para mencionar. Hay muchos más, hay uno que se llama Camilo también, que es excelente, pero creo que Los Veraneantes, que te diría, Los Veraneantes es mi cuento favorito de ella y fácilmente está en mi top 10 de cuentos preferidos, y La Lotería, son como relatos cortos lo principal. Y el resto de las novelas, esas 4 que editó son también muy buenas. Obviamente que requieren otro tratamiento, hacer una novela, tienen otro desarrollo, pero es una buena manera quizás de introducirse en ese mundo de esta mujer que, como dijimos antes, murió muy joven y fue injustamente olvidada o menospreciada, porque nunca fue una autora tampoco muy comercial en su época activa, pero gracias a autores, principalmente Stephen King, que la nombra siempre que puede, como que nada, se la volvió a editar, se la empezó a leer un poco más. Claro. Hay una película que salió hace no mucho, que se llama Shirley, que es una biopic sobre ella. No la vi, pero tiro el dato por si alguien la quiere ver, no sé, y me cuenta. Sí, no, obvio. A ver, la verdad que primero, ya de nuevo, enfrente mío, se replicará en mi casa, ¿no? No me puedo llevar la computadora acá, pero me voy a clavar un café y voy a leer Los Veraneantes, porque realmente quiero completar la invitación que siempre haces a leer un poquito esta palabra: introducción, aproximación. Es una invitación a leer, a conocer una autora. ¿Te puedo decir algo más de Los Veraneantes? Sí, por favor. Sí. Que me recuerda mucho a lo que hablamos la vez pasada o la anterior. ¿Te acordás que hablamos de Carrie? De Carrie, sí. Yo te contaba que Carrie es una novela que, más allá del elemento sobrenatural, más allá de la chica con telequinesis y todo eso, es una novela que trata una problemática real, como es el bullying, como es la chica que no se adapta, el adolescente que vive totalmente asediado por su madre. O sea, sí. Es una novela de terror sobrenatural que cuenta algo real. En Los Veraneantes pasa lo mismo, pero es más terrorífico porque no hay un elemento sobrenatural. Solamente hay dudas. Está esa cosa de el relato terrible de
una pareja de ancianos que la vejez, porque solamente es la vejez, los va como llevando cada vez más al fondo de la cuestión, porque aparte toda la gente que vive en el pueblo y que los tendría que ayudar o que trabajan ahí y que les dan sus provisiones son gente joven, como los hijos lo van abandonando. Yo hago mucho paralelismo entre los veraneantes y por ahí Carrie, pero solamente por el tratamiento que se le da. En argumento no tiene nada que ver. El tratamiento de cómo una problemática real, un problema totalmente común, si se quiere, está explorado desde el terror. En un lado con lo sobrenatural, en otro lado como algo terrible, como en los veraneantes, que no sabes qué pasa, pero se tienen que ir, no pueden quedarse acá, no se quieren ir, listo, vamos a hacer que la pasen mal. Claro. No van a tener comida, no van a tener agua, no van a tener luz, las cartas no llegan, todo es incertidumbre. Nada, sí. Como ese pequeño... Quizás mencioné mucho a King, pero es imposible no hacerlo, primero por la influencia, segundo porque hay un tratamiento muy parecido en lo que es el género de terror y la problemática real entre Jackson y King. La obra de Jackson, por supuesto, es mucho más corta porque vivió mucho tiempo menos y escribió mucho tiempo menos, pero no deja de estar presente. Y ahí hay escenas de la película. Más que de la película Shirley que mencionabas, la biopic. Franco, la verdad, apasionante conocer a través de vos a esta autora, creo que hablo por muchos y muchas, de que es a partir de esta columna que comenzaremos a interiorizarnos con mucha curiosidad en el mundo Shirley Jackson, en el terror y horror doméstico. La verdad, una columna que me ha hecho teclear ya mientras te escuchaba este cuento, para llevármelo a casa, para leerlo desde allí y empezar a adentrarme en el mundo universo Shirley Jackson. Como siempre. No es un libro, no es un cuento para leerle a los abuelos. No, lo voy a tener en cuenta. Lo voy a tener en cuenta. Por ahora para hacer una lectura, estaría bueno ir a ir a un geriátrico y hacer una lectura y leer Los Veraneantes y nada, se mueren todos de pena, así que no lo hagan. Sembrando optimismo. Franco, no, por ahora voy yo solo, un cafecito y yo solo desde impreso si llego a imprimirlo o desde la compu, lo cual se puede, no pasa nada. Cortito, sí, cortito. Franco, gracias totales por otro Jardín de Franco de vuelta, este lugar en donde nos aproximás a diferentes factores y universos que tanto te han acompañado. Gracias de verdad por otra gran columna. No, gracias a ustedes y bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias por el espacio de vuelta y lean que está bueno el cuento. A vos, Franco, a vos, gracias a vos y allí estaremos leyendo lo que nos ha contado, entre tantísimas otras cosas, Franco Felice, estudiante de letras, lector empedernido, cinéfilo voraz, protagonista de su columna El Jardín de Franco de hoy, Shirley Jackson, la primera autora de terror que ha... Para nosotros es dignidad. Es dignidad y es conocimiento. Muchas gracias. Gracias a Franco, y ya tengo enfrente mío, obviamente que bueno, lo voy a replicar en casa, pero Los Veraneantes, años 50, Shirley Jackson, este cuento que nos ha adelantado Franco. Y bien que hacen. Y lo bien que hacen porque es un poco la punta del iceberg de toda la tremenda gama, la tremenda locura que tiene esta gran autora